Una vez le comenté a un youtuber, generador de contenidos o como quieran denominar a los que fuera de los medios corporativos transmiten informaciones, comentan hechos y comparten historias relacionadas con la política, la religión, la cultura de los pueblos. Le comenté que a veces me resulta difícil elaborar una opinión o un concepto sobre un tema determinado cuando la fuente que uso es precisamente esa que está al alcance de todos en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, X, con mayor ventaja estas redes, aunque, bueno, pues no son las únicas, pero sí, no es menos cierto que son aquellas en las que más se suele compartir contenidos al mismo tiempo que está Telegram, que es una forma también muy usada para compartir contenidos, para, bueno, pues enviar información, recibir por vía directa, por vía privada, por distintas vías. Yo le dije eso, que a veces me resulta difícil elaborar una opinión, porque no es que yo desconfíe de ellos. Yo admito que hay seres confiables en esas plataformas y en esas redes sociales, como también los hay mentirosos, creadores de bulo, en fin. Es porque aunque ellos tienen el valor de soportar ataques, críticas y sanciones del propio medio alternativo o de ese propio medio o red social que les pone strike, que los cancela y demás, no todos saben poner en contexto al público al que se dirigen y con el que muchas veces interactúan para generar opiniones, para generar una serie de ideas que muchos pueden poner en acción. En este podcast de hoy voy a centrarme en España precisamente. En España, en esto que está pasando en estos últimos días de abril, y de cierta manera pues voy a hacer referencia a otras situaciones de ese país del pasado. Y les digo por qué, porque llevo muchos años, por razones personales, porque me interesa, porque hablan la misma lengua que yo, porque tengo muchos amigos allá y porque vale la pena saber y entender mucho mejor nuestra historia y nuestro pasado. Y me voy a centrar en España de estos días y lógicamente ya ustedes van a entender por qué les digo que lo que quiero entender hoy, para comprenderlo mejor, hay que conocer el pasado. Bien, hay que saber exactamente quién es José Luis Rodríguez Zapatero, porque si tú ahora mismo no recuerdas la historia de ese hombre y los sucesos de su vida pasada y sus vínculos con Venezuela y con todo lo peor de Venezuela, tú ahora mismo cuando te dicen que si de pronto ocurriera realmente que Pedro Sánchez se dimitiera y que por una serie de razones que tienen que ver con leyes, estatutos, etcétera, etcétera, quien debería ocupar el puesto es José Luis Rodríguez Zapatero. Si tú no conoces la historia de ese hombre, tú puedes entender muy bien y puedes decir, bueno, pues si este hombre ahora renuncia porque, bueno, hay escándalos de corrupción contra él, está bien que venga otro. Pero es que tienes que conocer quién es el otro. ¿Y qué pasa? Que a veces te pones a escuchar, a leer debates, opiniones de youtuber o de, bueno, pues hombres, mujeres que interactúan en las redes sociales sobre temas de la política y ellos conversan entre ellos, te mencionan a Zapatero, te mencionan al señor Sánchez, te mencionan a algún que otro apellido o algún que otro sujeto y como ellos que están allí saben quién es ese
y ellos entienden que están hablando para un público español, bueno, pues no necesitan poner en contexto al que los está siguiendo, al que los está escuchando, al que los está mirando. Ellos no se dan cuenta que no todo el que los escucha, el que los mira, el que intenta entender España, conoce de todos esos detalles. Lógicamente, ahí es donde viene todo el problema de que a veces sucede que se dan opiniones, se establecen comparaciones o se llega a criterio de manera errónea, y no es porque esos youtubers, generadores de contenido, quieran hacerlo o quieran que tú, bueno, pues tomes una posición, es porque no te lo saben explicar bien. Vamos a poner un ejemplo ahora mismo de algo que a mí me ayuda para yo poder decirles a ustedes por qué es importante cuando usted tiene 100,000, 200,000, medio millón de seguidores, usted debe conocer al menos las técnicas de la comunicación y tener los ABC aprendidos. Si yo no entendiera bien o yo no estuviera empapada en distintos términos de la legalidad, distintos términos de la ciudadanía y de las formas de gobierno en España, y leo la carta de Pedro Sánchez en el que anuncia que va a dimitir, yo no puedo quedar clara de que realmente ese señor debe dimitir, debe irse, que es un corrupto. Bien, yo sigo este canal, se llama Begoña Herpe, es una abogada, vive en Coruña y ella tiene un canal en YouTube, como ustedes ven ahí, tiene 427,000 seguidores en el momento que les hablo, a lo mejor en los próximos días tiene más. Bueno, y el día que esa carta Pedro Sánchez, dígame usted, el presidente, el jefe de gobierno del país, en la red social X se dirige a sus seguidores, porque todo el mundo en la red social no tiene cuenta en X. Hay cientos de miles de personas que no tienen cuenta en X. Bueno, pues el presidente se dirige a los españoles que tienen cuenta en X para anunciarles que que tiene pensado dimitir. Los que no siguen la red social X, los que no tienen cuentas en X o los que nunca revisan X ni le tienen puesto alertas ni nada, bueno, pues no se enteran de lo que les va a decir el jefe de gobierno de su país, porque ahora también estamos en esta situación. Hasta para las situaciones más difíciles, pues se apela a poner una carta en una red social. Y entonces, cuando esa carta se publica, la señora Begoña Herpe tuvo que hacer un video de 21 minutos que ella tituló "Traduzco a humano la carta de Pedro Sánchez, lo que en verdad dice". Y entonces ella, atendiendo a que es abogada, a que conoce mejor que los demás todos los términos que tienen que ver con la Constitución, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la legalidad, bueno, pues ella hace una explicación, pero fíjense de qué manera ella la titula, "Traduzco a humano". Claro, si usted quiere entenderlo todo, usted la escucha a ella. Pero si usted no la escucha a ella, le resulta difícil entender, a menos que usted busque a otro youtuber o a otro generador de contenidos en las redes sociales de España que también te explique qué pasa con este señor, porque ahí vamos al segundo tema.
Desde el momento que el Señor anuncia esto, comienzan a circular opiniones y comienza la ciudadanía que se expresa en las redes sociales a hablar de del pantano español y empiezan a mencionar historias que no son de ahora, que son del pasado, pero que, bueno, pues es importante que se tengan en cuenta porque una corrupción lleva a la otra, un negocio lleva al otro. Y te encuentras de pronto que los españoles te hablan de Coldo, te hablan de Ávalo, y si tú no sabes bien qué pasó con estos señores, pues también te quedas botado, como decimos vulgarmente. Bueno, el domingo al amanecer, alguien estaba compartiendo un enlace a un video en TikTok en el que se habla de unas revelaciones que hace el señor Royuela y, bueno, pues a una serie de argumentos que está exponiendo el señor Royuela y que podrían ser o podría ser la causa o una de las causas por la que el señor Sánchez ha decidido decirle a sus seguidores que él no va a seguir en el gobierno. Pero si usted no sabe quién es el señor Royuela, si usted no sabe de qué va toda la historia de este hombre y de todo lo que este hombre viene hace muchos años haciendo, que le ha costado persecución, cárcel, le ha costado todo tipo de situaciones terribles, usted tampoco sabe la importancia de esto que este hombre ha dicho, porque de ser verdad que él tiene documentos que prueban otras barbaridades de la esposa del presidente, del jefe de Estado, del jefe de gobierno, ya yo no sé ni cómo decirle a este hombre, bueno, pues usted se queda a medias y tal vez pudiera pensar que esta es una historia mal contada. Y así vamos por otros caminos. Yo sé de qué trata todo esto, sé de qué viene la historia de la familia Royuela con crímenes, con corrupción, con todo tipo de acciones sucias, muy sucias, de un pantano profundo que involucra figuras de tanto prestigio como el que era el rey, que ahora no lo es porque dejó a su hijo, hasta otros grandes de la política, del Tribunal Supremo, del Tribunal y de distintos sitios de gobierno en España. Pero es que todo el mundo no conoce los detalles de eso que en España llaman el expediente Royuela. Y como todo el mundo no lo conoce, pues no entiende hasta dónde llega la magnitud de la corrupción, hasta dónde es de profundo el pantano en España. Ah, pero la gente dice, bueno, pero yo trato de seguir, yo trato de ver en todas partes. Correcto. Los medios corporativos, los medios que están bajo el dominio de las manos oscuras que gobiernan en los países, las manos que mecen la cuna, esos medios no ponen en contexto los informes, no dan espacio a los informes y, peor, los los valientes youtubers, los valientes que se atreven a usar sus redes sociales, sus canales para denunciarlo, sufren persecución, sufren cancelación. Y puedo mencionar el caso de Juan de la familia Lancán, puedo mencionar el caso de Santi Royuela, el hijo del señor Royuela, que ha sido cancelado, ha recibido todo tipo de strike en su canal, que ha recibido todo tipo de persecución en físico y en todo su accionar en las redes.
puedo mencionar otros nombres. Ellos, cuando lo han tratado de denunciar, cuando lo han tratado de exponer, los que han corrido con suerte y lo han podido exponer, perfecto, pero otros han sido cancelados. Vamos al caso de los que han podido hablar del tema. No son periodistas, no son personas con una formación académica que les ayude a manejar la comunicación, y no siempre tienen la habilidad para poner en contexto al que lo está siguiendo, al que lo está escuchando. De ahí que no siempre el que quiere saber de qué va todo pueda entenderlo bien para tener una idea clara de lo que está ocurriendo. Casi siempre sucede que el que está siguiendo de esa manera, que no logra entender, se frustra, se va, o bueno, pues se lo escucha y dice, pobre hombre, pobre mujer, pobre familia, pobre país, pasa esto, tienen aquello, pero no se siente capacitado para explicarles a los demás o a los que le pregunten sobre la magnitud, la trascendencia o la profundidad de algo que está ocurriendo o que ocurrió en España. Si con eso me comprenden, yo no quiero insultar a nadie, yo no quiero que nadie se sienta molesto, pero desgraciadamente es una realidad con la que estamos viviendo. Yo alabo al que tiene el valor de hacerlo, al que es capaz de enfrentar todo tipo de acoso, pero realmente es verdad, no todos lo saben hacer, no todos lo sabemos hacer, porque a veces sucede que, y aquí es donde está el otro problema, que tiene que ver un poco con la capacidad del comunicador para darse cuenta hasta dónde él puede ser importante. A veces hablamos para los que están en nuestro entorno y no nos damos cuenta de que nos están escuchando, nos están siguiendo desde otras regiones del mundo, desde otras latitudes en las que, bueno, pues por razones geográficas no se tiene la comunicación en el mismo horario y demás, y entonces esa persona que está en otro lugar, que te entiende con el idioma, porque hablas el mismo idioma, porque sabe seguir lo que tú dices o porque conoce, aunque hable su idioma natal sea otro, no queda claro de la profundidad de lo que se está anunciando. Esto no es un problema que ocurre solamente en España, esto ocurre, como yo digo muchas veces, en todas las casas cuecen habas, o sea, esto ocurre en Venezuela, ocurre en Chile, ocurre en Argentina, en Colombia, en Cuba, en Miami, en México y demás. Sí, afortunadamente hay periodistas que por razones del derecho a defender su libertad han sido excluidos de los medios donde trabajaban antes, han abierto sus canales y, bueno, pues suelen explicar, suelen ahondar en los temas con profundidad, pero no siempre todo el mundo sigue a esos periodistas. Yo les voy a mostrar, digamos, cómo algunos medios independientes en España, en este momento, por decirlo de alguna manera, tratan de, tratan de salvar la honrilla. Oki Diario es un medio que yo sigo porque es fiable, porque es serio. Hace poco vi una entrevista que le dio a Nicolás Moraz, una de las principales figuras que se encarga de dirigir, de editar y de trabajar en Oki Diario, y vi la seriedad de ellos. Hoy les comparto una publicación que se dio el 28 por un periodista, Luis Valcarce, un periodista que es director adjunto de Oki Diario, que él titula Crónica de una chiquillada que puede sepultar al sanchismo.
Y bueno, cuando usted recorre todo el artículo, la crónica, la lee completa, usted puede entender un poco mejor lo que está pasando ahora en España y puede llegar a la comprensión de la magnitud de la carta del Señor y de otras historias que han ocurrido. Ahí se mencionan entonces Puente, Bolaños, Montero, Óscar López. Son personajes fieles al Señor. También al señor Sánchez también se menciona a Illa Puente, a José Luis Rodríguez Zapatero, y bueno, pues se hacen se hace un detalle, se va detallando todo lo que ha ido sucediendo, y esto está muy bien para entender lo que está pasando ahora en España, para entender que esto no empezó ayer, y que, bueno, pues esto es lo que se está dando como resultado de los momentos en que empiezan a salir las figuras del pantano. Pero realmente es cierto que a veces cuando leemos no nos quedamos con toda la información, pero al menos tenemos alguna que otra claridad en este tema. Acá, por ejemplo, tenemos un título que se llama La amenaza de Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y su ex en Marruecos. Y bueno, pues también te encuentras con que en ese lugar explican una serie de situaciones que han ocurrido y que han traído al momento que vivimos a todas las figuras y a todo el pueblo. Pero bueno, en realidad no es menos cierto que también en algunos canales de YouTube hay los encargados de esos canales han hecho análisis y han invitado a expertos en el tema, esos que se escapan del discurso oficial, los expertos de siempre, que digamos aquí en Miami, usted se encuentra que hay expertos en todos los temas, que hay expertos en mil situaciones, y los invitan a todos los programas. Lo mismo hablan en uno de política, que en otro de religión, que en otro hablan de cultura, bueno, en fin. En otros países sucede igual, esto no es privativo de la zona. Pero bueno, lo que les quiero decir es que también hay otros canales, yo pudiera mencionarle varios, pero ahora me quedo en esta parte de la explicación. Y como siempre, bueno, pues les pido que se lo compartan a los demás y mucho más a todos aquellos que ustedes conocen que tienen muchos seguidores en las redes sociales, para que a la hora de generar sus contenidos, de crear sus contenidos, traten siempre de hacerlo de una manera en la que se entienda de qué se está hablando. Un consejo, una idea que, más que un consejo, una idea que quiero compartir con ustedes hoy, es que tenemos que hacernos cuenta de que los que nos están escuchando no saben nada del tema que estamos hablando. Eso ayuda mucho. Eso ayuda enormemente a la hora de usted, bueno, pues comunicarse. Y otra de las ideas que me parece que pueden ayudar es, cuando usted traiga un invitado a su programa, explíquele a sus seguidores, cuéntele a sus seguidores quién es ese señor, quién es esa señora. Yo les voy a poner un ejemplo muy, muy directo. Vayan al canal del coronel para que ustedes vean cómo el coronel, el militar, bueno, ya no está en las filas militares, pero lo fue, como él, cuando va a empezar su exposición o cuando va a establecer un diálogo con sus seguidores, pone a la vista de todos quién es la persona que está invitando al programa. Porque así de pronto yo ahora mismo me dicen, dime el nombre de un analista político
o de un geoanalista confiable de España, y a mí de pronto no se me ocurre ninguno, o de México o de Colombia. Bueno, pues de la única forma que nosotros podemos conocer las opiniones, podemos conocer las situaciones, es así. Invitarlos a los canales, aquellos que tienen 1.000.000 de seguidores, medio millón, 100.000, 200.000 seguidores, invitarlos a sus canales, pero al mismo tiempo decirle a sus seguidores quién es el invitado, por qué está allí. Porque no siempre el que te está escuchando sabe igual que tú de lo que se está hablando. Con esto los dejo, como siempre, compártanlo, envíenselo a los amigos y súmense a seguir estos podcasts que voy haciendo en la frontera y que también voy publicando en La Frontera Transparente, y que bueno, cada semana comparto con ustedes a través de esta red social que es YouTube, en la que pues pasa de todo, pero al fin y al cabo hay que seguir bregando.